¿ok? El siguiente motivo por el cual el paciente tiene dificultades de atención, vamos a poner de lado el tema del déficit de atención, es por las dificultades de atención por orden emocional. Y no sé si ustedes recuerdan la etapa en la cual ustedes estaban de repente de enamorados, tercero, cuarto de secundaria, quinto de secundaria, y mientras estaban atendiendo a la clase, ¡plum!, se les iba la mente pensar en el enamorado o la enamorada. ¿Sí? No, ustedes no tenían déficit de atención, siempre han atendido correctamente a todas las clases, pero en un momento u otro, ¡plum!, una situación emocional llama la atención en ese momento y genera que tú pienses en otra cosa y no en lo que deberías en ese momento hacer. Eso se llama por orden emocional. Y probablemente muchos de nuestros niños, o incluso los adultos, tengan ese tipo de dificultades que aparecen en cualquier momento. Todo su vida le fue bien, pero desde el recién dado ya no está atendiendo. Algo le está pasando. Entonces probablemente se tenga que investigar un poco más porque no son chicos que están en etapa de enamoramiento, pero tal vez está pasando una situación problemática, familiar, que genere en ellos una desestabilidad emocional y que esto se repercute sobre la atención dentro de la clase. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este niño requiere un fármaco? No. ¿Tengo que llevarlo al neurólogo? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque esto no es una patología de siempre. Llegó un momento en el cual, 24 de agosto, tercer bimestre de este año, y empezó con este tipo de dificultades. Entonces, cuando hablamos de dificultades de orden emocional, obviamente lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación psicológica con el paciente para determinar qué es lo que está pasando, ya sea en la dinámica de aula, ya sea en la relación con la maestra, ya sea en la relación con sus compañeros, ya sea en su situación familiar, ya sea en la relación de los padres, ya sea la ausencia de alguno de estos, ya sea la separación familiar o alguna desgracia familiar, no lo sé, que genere en el niño de un momento a otro su mente empieza a pensar en otra cosa y desatienda los temas académicos cotidianos, ¿sí? Entonces lo que se tiene que hacer para que diga, sí, este niño requiere una terapia de concentración para que lo beneficie, y definitivamente no lo va a ayudar, porque si el tema es emocional, ¿de qué me sirve una terapia de concentración? Entonces muchos papás llegan a la institución, a consultorio, a decir, el colegio, o la psicóloga, o la maestra me dice que tienen que hacer terapia de concentración porque el chico es distraído. Entonces cuando hacemos un buen diagnóstico, recogemos mayor información sobre el caso, nos damos cuenta que realmente no estamos en el camino correcto, no lo va a beneficiar, no podemos pasar un año en terapia y no lo va a ayudar, porque el tema es netamente emocional. Y probablemente este caso, a pesar de que el niño en el aula tenga dificultad de atención, la familia está haciendo una terapia de familia para solucionar esos problemas de familia que están repercutiendo negativamente sobre la atención del niño. Entonces, algunas veces algún papá me ha dicho, pero el colegio tiene una constancia de terapia de concentración. Entonces, como institución, nosotros no podemos darla en la medida que tengamos claro que el tema no es un tema de atención, sino es un tema familiar. Obviamente, la familia va a una terapia de familia. Y si es un tema emocional, el niño va a ir a una terapia emocional. Ahora, ¿en qué tiempo esto mejora? En realidad, va a depender de la situación familiar y de las características del paciente, ¿no? Yo podría decir que un niño con una dificultad emocional va a mejorar en 3 meses, como también podría decir que puede mejorar en un año. Esto va a depender de qué tanta huella deja esta dificultad familiar. Yo tenía un paciente, recuerdo que tuvo en la época del terremoto, hace como, ¿cuántos años? Hace 4 años, ¿no? 5 años del terremoto de Pisco. Llegaron al consultorio muchos pacientes con problemas emocionales debido al terremoto en sí. Muchos niños, ¿no? Que ya no querían despegarse de sus padres, que tenían miedo que sus papás vayan a trabajar, etc. Pero este paciente, por ejemplo, no todos los pacientes van a tener las mismas características porque todos vivimos la misma situación y no todos somos afectados de la misma manera. Unos, digamos, tenemos mayor predisposición a tener mayores temores y otros no. Entonces, muchos de ellos en 3 meses, en 5 meses, en 7 meses superaron esta dificultad, pero otros después de 6 meses empezaron a caer con dificultades, porque el tiempo generó en ellos una presión que explotó después de 3 o 4 meses, o 5 meses o 6 meses. Y no todos van a salir de alta en la misma época. Probablemente algunos trabajan 1 año y medio y otros rapidito, 2 o 3 meses superan la dificultad. Entonces cada paciente es indistinto, totalmente distinto al otro. Y no podemos ponerlos dentro de una sola bolsa y decir la terapia emocional o el tratamiento emocional que su psicólogo le va a dar va a durar ese tiempo y en ese tiempo ese chico va a salir adelante y se van a ver reflejados en su desempeño atencional dentro del aula. Digamos que no es así, porque las emociones no se miden en tiempo, ¿sí? Se miden en base digamos, a la seguridad afectiva
que las personas que están a su alrededor le puedan dar. Entonces, el segundo motivo por el cual un paciente puede tener dificultades de atención. Ahora les pregunto a los que hicieron preguntas y a los que tienen en su cabeza alguna duda con relación al tema de atención. ¿Creen ustedes que sus niños tienen dificultades de atención por orden emocional? ¿Podría ser? ¿No? Ok, vamos con el tercer punto. El tercer motivo, el tercer causal por el cual el niño tiene dificultades de atención es por orden sensorial. Ya no es un trastorno neurológico, no es patología, ya no es una dificultad emocional, ni familiar, ni personal, sino es una dificultad por orden sensorial. ¿Quién ve la dificultad sensorial? No lo ve el psicólogo, no lo ve el neurólogo específicamente, lo ve el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es el que se encarga de observar el desnivel sensorial en el niño. ¿Y qué es el desnivel sensorial? Todas las personas percibimos las cosas que hay a nuestro alrededor mediante los estímulos sensoriales, que son los sentidos. Necesitamos de la vista para poder aprender, porque aprendemos bien. Necesitamos del oído para poder escuchar, porque me están hablando en el momento que están dando una clase. Necesitamos también del canal táctil para poder aprender. En muchas oportunidades me van a decir 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Entonces, es un movimiento de mis manos y eso es un trabajo, digamos, táctil o tocándome. Necesito también el canal propioceptivo y vestibular, que es el aprendizaje que tengo mediante el movimiento. Si yo tengo un desnivel en cualquiera de estos canales de percepción o de sensaciones, obviamente voy a aprender medio chuequito. ¿Cómo se da este desnivel? Por ejemplo, a nivel auditivo. Hay niños o hay personas que sienten una distorsión en el sonido, no porque tengan un problema de audición y sean sordos o casi sordos, ¿sí? Sino que hay una distorsión, hay una sensibilidad mayor que el común denominador de los pacientes. Y esto es más visible y de repente es más fácil de entenderlo en el canal propioceptivo, que es el canal de la percepción táctil también, ¿no? Por ejemplo, hay niños que llegan al consultorio con problemas de conducta y me dicen así: yo vengo porque mi hijo pega en el salón y me han dicho en el colegio que tienen que ir a un programa de terapia de modificación de conducta porque está pegando. Entonces lo primero que nosotros como especialistas hagamos es que si detrás de todo esto hay un tema de familia, de repente hay un conflicto familiar que genera que este niño se haya vuelto agresivo, pero también presumimos que hay un problema sensorial. ¿Qué es un problema sensorial táctil? Es una dificultad del niño de poder captar los estímulos del entorno. Entonces de repente están jugando los niños que están a su alrededor y alguno de ellos lo roza, pero este niño, como tiene hipersensibilidad táctil, no siente un roce, sino siente un golpe. Y si siente un golpe, ¿cómo responde? ¿Con rocecito o con golpecito? Con golpecito. Entonces todos creen, ese niño le pega, pero en realidad no es que pegue, sino que es hipersensible a nivel táctil. Y es tan hipersensible que incluso le fascinan las etiquetas de prendas o las posturas de las chompas, de los polos, al extremo que incluso no los toleran, o no toleran la ropa muy apretada porque les fastidia, y están tan pendientes de esa sensación táctil que les impide incluso aprender, o de repente incluso les incomoda las posturas de las medias que tienen que ponérselas al revés, o probablemente les fastidie cuando les cortan las uñas, o no toleren mucho esa sensación que les da cuando le tocan el cuellito para cortar el cabello. Entonces estamos hablando de hipersensibilidad, lo cual no es cotidiano, no es típico. Lo típico es que puedas tolerarlo regularmente. Lo típico es que no te fastidie mucho una etiqueta de una prenda. Pero si vas a estar pendiente de tantos estímulos táctiles, probablemente, pues imagínate en un salón de clase, el niño está más pendiente si le pica, no le picó, le movió, y si viene con ropa apretada, o la silla no es muy adecuada para él, es incómodo, no es incómodo. Entonces, lo que dice la maestra, en una etapa en la cual tiene que captar todo, probablemente ingrese pues un 20%. Entonces, aparentemente hay una dificultad tensional, pero no es una dificultad tensional, es una dificultad sensorial. Y en este caso, si es un buen si se profundiza en el tema del diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que ese niño requiere un abordaje sensorial de tipo táctil, ¿sí? Y no solamente se da en la parte táctil, sino también se da en la parte visual. También hay niños que con muchos